¿Qué tal? Bendiciones. Las celebraciones quizá del domingo en la solemnidad de Cristo Rey, la gran mayoría las terminábamos con un grito de regocijo, un grito de júbilo, por decirlo de alguna manera, un grito de gozo, que era viva Cristo Rey. Y verdaderamente pues se nos iluminaba el rostro, se nos hinchaba el corazón de poder exclamar verdaderamente que Cristo estaba reinando, que el reino del Señor pues lo construíamos desde acá. Pero esa frase, ese grito, esa expresión tan bella, no solamente ha sido un grito de gozo, un grito de júbilo. A principios de siglo, entre los años 1926 y 1929, pues se convirtió en un grito de guerra. Viva Cristo Rey se convirtió en el grito que motivaba a un gran número de católicos en México que estaban viendo cómo la fe, el derecho a creer y darle culto al Señor se quería ver limitado e incluso coartado, pues ellos se levantan de una manera pues valiente en armas para enfrentar a toda esa pues estructura gubernamental que quería quitarles, atropellar su derecho a darle culto al Señor. Creo que todos hemos escuchado de esa famosa guerra, la guerra cristera, que en la cual pues surgieron muchas personas que hoy han sido elevadas a los altares, como por ejemplo el beato pues Miguel Agustín Pro, o aquel niño tan valiente también, José Sánchez del Río, San Joselito, que decididos y entendiendo que verdaderamente lo importante era justamente el Señor, no tuvieron miedo de defender su fe, nunca renegaron de aquel tesoro que Dios les había dado en la salvación, a pesar de que su vida dependiera de ello. Y así muchísimos nombres de personas han quedado en anonimato, pero su santidad no. Porque como decía alguno de los padres de la iglesia, es la sangre de los mártires, es ese testimonio maravilloso de dar la vida por el Señor, es esa semilla que da frutos en aquellos que queremos seguir a Cristo. Y ese es el fruto de la iglesia, que se levanta sobre esa semilla de santidad de estos mártires. Y es que, bien que mal, o hasta llevarlos a cierto punto de vista, la guerra cristera, en su violencia, en sus martirios y demás, no dista mucho de lo que fue justamente ese encuentro que tuvo que hacer Cristo, esa confrontación ante el pecado que tuvo que llevar Cristo por nuestra salvación y que bueno, pues lo llevó también a lo más extremo de la violencia, a lo más extremo, al límite de las fuerzas humanas. De hecho, nos lo recuerda la liturgia de las horas cada, cada mañana cuando hacemos el canto evangélico, cuando escuchamos pues justamente ese himno con el que Zacarías recupera la voz luego de ver cumplida la promesa de Dios a través del nacimiento de Juan el Bautista, nos recuerda que el Señor viene, que el Señor ha venido, pero para arrancarnos de la mano de nuestros enemigos. Es una lucha cruel. El Señor dio todo lo que tenía que dar por nuestra salvación, porque el maligno, el demonio, el pecado aún quería tenernos para sí. Pero el Señor se mantiene con fortaleza y con valentía y lucha hasta lograr arrancarnos, nuevamente repito, de esas manos del pecado. Pero para lograr esa victoria, para poder llegar a ese momento culmen, el Señor le toca subir por un trono que quizá muchos no están dispuestos a enfrentar, que muchos no están dispuestos a seguir, que es justamente el trono de la cruz. Es desde la cruz, desde ese signo de humillación, desde ese signo de pues de delito, de mal y de muerte, en el que el Señor manifiesta toda su gloria, a tal punto que, bueno, quien conocemos por la tradición como San Dimas, el buen ladrón, aunque ciertamente, y es claro, que no fue por un robo que este hombre llega ahí, sino por un crimen más serio, porque la crucifixión era pues una ejecución pues que era para delitos sumamente serios, sumamente graves, pero bueno, a pesar de eso, San Dimas ve más allá y viendo esa escena de humillación o derrota para muchos, ahí San Dimas encuentra una esperanza e incluso se ve tentado, o más que tentado, impulsado por el Espíritu Santo, podríamos decir, a decirle al Señor, Señor,
acuérdate de mí cuando empieces a reinar. Porque aquellos que vociferaban muchas cosas contra Jesús creían verle derrotado, pero todo lo contrario. De ahí Jesús sale fortalecido y sale más victorioso que nunca, porque él mismo decía, a mí nadie me quita la vida, soy yo quien la doy. Y así como lo hizo Cristo, así como hicieron los mártires en las persecuciones romanas, así como hicieron los cristeros, aquel que entrega su vida, aquel que pierde su vida por el Evangelio la termina ganando y termina ascendiendo en la victoria de la resurrección. ¿Por qué? Porque como le hemos dicho, no hay resurrección sin cruz. No hay en ese aspecto ningún tipo de victoria sin tener que pasar por la cruz. Por eso Jesús nos decía, quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y nos siga. Y es que también es otra cosa necesaria recordar en función de todo esto de las luchas de Cristo y la misma guerra cristera, que es que tal vez nosotros no estemos viviendo una situación bélica como esa, que tengamos que levantarnos en armas a defender nuestra fe. Pero lo cierto, o inclusive como le ha tocado a muchas personas en otras latitudes, que denominarse cristianos, pues esa es justamente una sentencia de muerte. Pero es cierto que hoy nos toca tal vez enfrentar una cristiada que no está en las armas, pero es lo que yo puedo decirles, o es un término que me nace en este momento comentarles, lo que es una cristiada de ideas, una cristiada de ideologías, en contra de las ideologías. No hace poco una diputada, la que llamamos una madre de la patria, quiso negar el derecho a la vida de un embrión porque dice que un embrión no es una persona. ¿Hasta qué punto queremos nosotros desvalorizar el regalo de la vida? ¿Es de qué punto queremos nosotros decir o decidir cuando una persona lo es o deja de serlo? Y con eso darnos nosotros el lujo de decir si la persona vive o la persona muere. Es necesario entender y distinguir que verdaderamente nosotros también nos encontramos en una guerra cristera contra una sociedad que quiere sacar a Dios de todo lo que representa, quiere sacarlo de la educación, quiere sacarlo de los templos, quiere sacarlo de las profesiones, quiere sacarlo de todo. Estorba, verdaderamente Dios estorba. ¿Por qué? Porque cuando Dios está presente, nos damos cuenta de dónde está la verdad y la verdad no es relativa. También enfrentamos todos y cada uno de nosotros una guerra cristera interna que nos debe conducir a una reflexión profunda. En esa batalla que nosotros hacemos, reflexionando y haciendo nuestro examen de conciencia, ¿qué tanto es Cristo verdaderamente Rey de mi vida? ¿Qué tanto verdaderamente Cristo es criterio? ¿Qué tanto el Evangelio se convierte en una medida, en una pues guía para yo actuar en mi vida cotidiana? ¿Acaso seré yo de los que me digo cristianos pero apoyo todas esas tendencias de la cultura de la muerte? A veces me digo cristiano, pero soy incapaz de vivir verdaderamente mi fe. Soy de los que vivo en la tentación de ocultarla por miedo o por vergüenza. Me da pena decir que soy cristiano, me da pena decir que creo en el Señor. Me da pena verdaderamente, o me da pereza, o verdaderamente no me he dedicado a vivir la verdadera conversión que Dios quiere de mí, de enfrentarme a mí mismo, de mis debilidades, de mis flaquezas, y buscar cada día más contextualizar mi vida y hacerla un reflejo del amor de Cristo. Eso es verdaderamente lo que debemos también reflexionar, porque la lucha no es únicamente contra lo exterior, también es una lucha interna. Es una lucha contra mí mismo. De manera de que yo pueda ir venciendo esos obstáculos que le pongo al Señor, que mi debilidad humana, que mi concupiscencia me va poniendo para verdaderamente vivir como el Señor quiere, y conforme yo voy enfrentando y voy venciendo esas diversas pues situaciones, poder hacer en Cristo un testimonio que se refleje
en mis palabras, en mis gestos, en mis acciones, en todo lo que hacemos. El que nos lleve a actuar con una verdadera y recta intención, a abandonar justamente cada una de las situaciones que enfrentamos en el entendido del odio y del resentimiento, a liberarnos de las cosas del mundo y acercarnos al Señor. Como lo decía el Evangelio pues que meditábamos hoy lunes sobre aquella viuda pobre que le dio al Señor lo único que tenía para vivir. ¿Qué tanto nosotros hemos estado dispuestos a darle al Señor? ¿Será que estamos ofrendando nuestra vida verdaderamente? Que no significa o no se refiere a que yo tenga que ser martirizado por el Evangelio. En otros países, como muchos que les ha tocado, pues morir, ser ejecutados por el Evangelio. Esto de la martiría, esta esencia de la martiría es desgastarme y entregarme día con día por el bienestar del otro, por la santificación del otro. Porque el que está a mi lado, sea mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mis hermanos, mis amigos, mis compañeros de trabajo, aquel con el que me topo en el transporte público, aquel con el que voy en la presa, en la carretera, cada uno sea capaz de también reconocer a Cristo. Que a veces no es que yo tenga que subirme al techo de mi carro a predicar, sino simplemente cuando yo muestro una actitud diferente, ahí llevo al Señor. Esa es la misión y la reflexión que tenemos que tener en estos días, preparándonos para el Adviento y sobre todo ese proceso de 4 domingos en el cual pues no únicamente se trata de recordar, porque la iglesia no vive de recuerdos, vive de misterios, de recordar que Cristo no solamente vino al mundo, sino que quiere llegar a nuestro corazón. Entonces, toca reflexionar, toca sentarnos en la paz y la tranquilidad de nuestros hogares y decir, ¿verdaderamente Cristo es Rey de mi vida? Ojalá podamos hacer esa reflexión, detenernos un momento en todo ese trajín y verdaderamente descubrir quién es Cristo en nuestra vida. Y de ese modo darle el culto y la honra a Él que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Viva Cristo Rey!